Louis Antonio de Bougainville. Bougainville del múltiples sentidos fue como una versión marcial del Jacques Bach, educado como el abogado de la matemática en París. Fue oficial del ejército antes de transferido a la marina con 34 años de edad. Era tal como la capacidad. A los pocos años se encontraron al mando de las expediciones destinadas a circunnavegar el globo terrestre, a mando de dos navíos, la Bordeaux y el Toledo. Navegó con rumbo a ser por la costa Sudamérica y hizo una breve investigación en el Pacífico Sur. Se muestra lírico acerca de delicias de Tahití, aunque no logró dar a Australia. Antes de sentir su camino, no fue el primer europeo en visitar la zona. Los exploradores holandeses se habían operado muchísimo antes de las Indias Orientales y británicos pisó Tahití en un año antes se fue llegar de que ellos llegaran. Sin embargo, las narraciones de sus viajes en 1766 y 1769 apasionó al público lector por sus apuntes sobre las islas paradisíacas. Su descripción del buen salvaje fue, de, de, fue comentado y muchos salones del corte académico, al igual que el Bach, coleccionó numerosos expedicionarios del planeta y animales marinos. Después de resolución de los franceses, se destinó a la ciencia llegar a uno de los sabios influyentes de toda Francia. Su diario original se publicó hasta 1977. En 1768, Pau llegó a la isla Tahití. Jueves 7 de abril, trabajamos en la limpieza de nuestros barriles de agua y por la tarde fue a capar una tierra. A los isleños le parecieron al principio contestó al vernos. Luego se presentó el cacique que tuvo una especie de reunión con los notables y resultó la misma fuente de comunicarme que teníamos que ir a prenotar el barco y volver a la mañana siguiente. Le expliqué que habíamos ido y connotar en la tierra de provisionarnos del agua y leña, para todo lo cual yo precisaba y 18 días al interno de muchos más marcharíamos. Les dijo el número de la piedra índico al número que encontraba en la tierra. Tras deliberar con sus conejos, quisieron retirar nuevas piedras. Yo no es que tuve de acuerdo al final del arreglo, todo aunque el isleño dijeron abundantes muestras de carga de desconfianza. Cené en la tienda con el cacique y aparte de su familia, aunque cada conciencia aportó su propio plato. No conocimos muchos. Su Majestad y el Principio dieron muestras de un apetito que nosotros nos pudimos emular. Luego de la cena hice que se les disparasen 12 cohetes de tierra delante de nuestros amigos. Su espanto fue increíble. Mediante la noche y se produjo un ruidoso alterado entre los reyes y sus hermanos y de las personas que parecían estar en su servicio debido a unos primáticos y óperan que en lo había sustraído de los bolsillos a lo largo de la cena. El rey causó a sus súbditos y amenazaba con matarlos. Los pobres diablos eran menos responsables del hurto, me parece, que en él mismo. Todo
quedó en calma y el final de la noche fue sosegando. El día siguiente, varios franceses tuvieron causas fundamentadas para alabar las costumbres de la isla. Cuando encontraron la casa, les ofrecieron muchos jóvenes, colaboraron diversos vegetales en los que encontraron en la casa, el suelo y su sinfín de isleños, hombres, mujeres y formación circulares de los alrededores, y celebró mm, al hospitalizar el acompañamiento de flautas. Las mujeres casadas son fieles y sus maridos y pagarían con la propia vida cualquier infidelidad. Por todos los jóvenes que han sido ofrecidos, nuestra piel blanca las entusiasma, expresas y adquiridas en este sentido de su manera, sumamente llamativas. Además, se trata de las razones soberbias de muchos hombres, llegan a terror 80 de su estatura. Un poco de sorpresa, sus rasgos son más grandes de belleza. Tiene un cabello espléndido y la tierra que se peinan en diversas maneras. Algunos gastan luegas vargas de untan con aceite de coco. Las mujeres son bonitas y debido a su duda al clima, al alimento y el agua, el hombre y mujer incluso anciano tiene una de, de- dentadura espléndida, respirando solamente sosiego y placeres sexuales. Venus es la diosa a la que adoran. Las novedades del clima en que viven, la belleza del país, la fertilidad de la tierra, irrigada a siempre por los ríos y las cascadas, así como el aire puro, porque mancilla siempre las legiones, el insectos que son malditos de los países cálidos, inspirados por doquier placer tu blandura, por lo que la he llamado Nueva Giterrea. La posterior de Minerva es aquí tan necesaria como el antiguo Citerrea, como defenderse de la influencia tanto del clima como de la moralidad del isleño. Todo uno puede descubrir su forma de gobierno, sus diferencias de rasgos, sus razas distintivos, el cacique, y esto lo ve constantemente el gobernante de manera des despóstica. Aparte de sus nombres con un palo, cuando nos molestaban, se ocupa incluso de lo que nos devuelven algunos objetos que nos han robado. Si bien es un ladrón de tomo y lomo que quiere ser el único que robe en todos sus reinos. En cuanto a los indiciosos que diferenciaran socialmente, tengo la impresión, y de esto es un chiste, de que el primero y el distingue a los hombres libres y de los esclavos es que los hombres libres llegan a las nalgas pintadas. Iré anotando las cosas a mediante que las descubra. Con cierta escasez de alimento, con la amenaza del escorbuto, Bretagne se vio obligado a introducir cambios en la lista de turnos del Etoile. Sábado 28 y el domingo 29 de mayo. Aislamos de velas, dejamos sin tensar la mayor a la espera del Stoilet, que navegaba el peor que nunca. No obstante, tenemos necesidad de
imperiosa que nos permite una sola instante. Es el estado que condición de nuestras reservas de alimentos nos obligan a llegar a algún establecimiento europeo. Llegamos a tiempo con la misma ración que los tripulantes nos dejan una sola, pocas gallinas, reservas para los enfermos y 3 pavos en que se convirtiesen en 3 domingos sucedió. Hoy comentó uno de los mediodas y se causa del gran alborozo para todos. Esta es la alubias gordas que llegan de caballos y carnes las lanzó que hace casi 3 años y con un condumio bien triste. Ayer tuve noticias de un conocimiento cuando menos peculiar a abordar el toilet durante algún tipo de cualquier rumor en ambos barcos de que el criado del M. y Commerce llamado Barrett era una mujer. Su explosión, su cautela al no cambiarse jamás de ropa ni realizar ninguna función natural en presencia de nadie más, así como tomó su voz, su mentón imberbe y alguna indicación más, ha dado pie que estas sospechas se han reforzado y parece tomarse certeza de con una escena que tuvo lugar a la isla Cirrea. Tahití ha de cometer había ido a la tierra firme de Barrett, quien le asiste a sus tareas botánicas, llegadas las armas, los alimentos, los cuadernos y además ese enseres, con un aplomo y una fuerza de que ha valido de nuestros botánicos y titulares de bestias de carga. Nada más desbarcar el criatura y el criado, los isleños le rodearon pregonando que era una mujer dispuesta a rendirle honores a la isla. El oficial a mando tuvo que reducir en el auxilio, de acuerdo con las áreas de ordenanza, medio que en la obligación de verificar si las sospechas eran ciertas. Pare con las lágrimas de los ojos reconoció que era una muchacha y que había engañado a su señor al presentarse vestida de hombre y Resford poco antes de embarcarnos. Dijo además que había trabajado como criada para un señor de Ginebra y que nacida en Borgoña y Urfenat la pedía con un pleito que le había reducido la penuria, por lo cual decidió disfrazar su sexo. También dijo que después de que se embarcó en nuestro sabio que había intentado era circunpegar el mundo entero y que semejante viaje había excitado su curiosidad. Sería la única persona de su sexo que haya hecho algo semejante y debo de decir que me admira tanto su determinación porque siempre ha portado como una corrección estipulosa. He tomado las medidas precisas para cerciorarme que no sufran ninguna situación desagradable. La corte creó que yo le otorgaría perdón por haber incumplido las ordenanzas. Su ejemplo no era contagioso, no ni fue
de guapa de apenas 25 años. Alexander von Humboldt, artista aristócrata alemán, decepcionado del amor y desestacado con su trabajo y inspector de minas, Humboldt decidió haberse explorado en 1799, llegó a la Sudamérica provisto de una fortuna considerable y una sola gran ambición: aprender todo lo de acerca de todo. Durante los 5 años siguientes, acompañado por un botánico francés, Jaime Bonpland, viajó por Sudamérica y amasó tal cantidad de información científica que le costó otros 30 años cotejarla, y el último volumen de sus viajes a la regresión equinocciales del Nuevo Año y también del Nuevo Mundo no se publicó hasta 1834. Gastó el resto de su mermelada fortuna en expediciones en los Alpes, a los Urales y Asia Central antes de ponerse en escrito Cosmo, un tratado filosófico de intentar y explicar funcionalmente del mundo. Todavía no lo había acabado cuando murió en 1859. Por entonces era tanta su fama que había tenido que publicar un anuncio en el que rogaba a sus admiradores que le dejaran en paz. Sus diarios son notables, no solo la exuberante curiosidad de demostrar, si también por preciso de nuestras ilustraciones. Humboldt no permitió que nada estorbara su afán del conocimiento, a pesar de que no tener experiencia con los alpinistas, asedió algunas de las costumbres más altas de los Andes, solo por ver qué había allí, y el 23 de junio de 1802 intenta el ascenso del entonces, que era el monte conocido más alto del mundo, de Chimborazo, llegando a una antigüedad de llegando al ascenso con una altitud de 5.790 metros, récord que no fue superado hasta cuando varias décadas no dejó nunca indagar en los cráteres volcánicos, retirándose tan solo cuando su ropa se empezaba a chamuscar o el aire se hacía irrespirable. A lo contrario que otros compañeros de abundan en las dificultades de los terrenos de las alturas, Burgo trataba de hacer el asunto como si fuera un juego. Después de quemarse en un cráter, escribía: «Qué maravilla de lugar, qué bien que nos lo hemos pasado». Humboldt y Bonpland seleccionaron más de 70.000 especies vegetales, la mitad de las cuales eran desconocidas en Europa. Transporta las muestras por las montañas de los ríos Sudamérica, llegando a un problema: el transporte de estos objetos y el minucioso cuidado que exigía nos ocasionó complicaciones que dificultó
que podría descubrir, escribió Humboldt. Nuestros avances a menudo se vieron retrasados por la necesidad de arrastrar tras nosotros en expediciones que a menudo duraban 5 y 6 meses. También duraban aproximadamente 12, 15, a veces 20 mulas cargadas en un camino de animales de tiro para 8 y 10 días, y supervisando a todos los indios empleados de conducción de la nutrida caravana para que se perdiera nada. Registrado con sus objetos en su diario, realizaba que esbozo con los que después elaboraron un detallado ilustración para que poder ver su diario. Hizo 3 copias, envió una a Francia, la otra a Gran Bretaña y conservó la tercera para Havana. Al postre no tendría que haber tomado la molestia, ya que las 3 copias se conservaron en perfectas condiciones. Adquisición de la antigua electricidad. El temor de las descargas que producía el humo con águilas eléctricas en las grandes que dan el terror de las descargas que produce, sí, exagerando entre el nativos, y a lo largo de 3 días no pudimos encontrar ni un solo, a pesar de que son fáciles de capturar y habíamos prometido a los indios piastros por cada uno de fuertes, vigorosos peces. En este temor de los indios, que es más extraordinario, se considera que no se toman la molestia de adoptar al menos preocupación cuando se le pregunta sobre el afecto de las águilas, jamás dejando de decir a los blancos que se las pueden tomar como una impunidad, mientras que masca tabaco. La presencia de la influencia que tiene el tabaco en la electricidad animal puede estar tan extendida en Sudamérica como entre los marineros, y creencias sobre los efectos del ajo y sobre todo de agujas magnéticas. Harto de esperar, después de haber mantenido las respuestas muy poco claro a partir de las águilas eléctricas que nos trajeron todavía vivas, aunque no muy debilitadas, para que podamos partir el 19 de marzo, muy temprano, hacia la aldea del Rastro. Desde allí los indios nos condujeron en el arroyo que tiene que desenquía, forman una secuencia de formas famosas. Rodeaba los árboles extendidos como la clusión, los amaricis y la mimosa, de fracarse y cazar a humors con las redes sumamente difíciles debido a la extrema agilidad de estos presentes. Se entienden en el fango. Los indios nos dijeron que los pescarían a caballo. Nos resultaba difícil imaginar que esta extraordinaria modalidad de pesca, pero pronto vimos que nuestros guías y representantes de la sabana, donde había tratado de seguir caballos y mulas salvajes,
trajeron una treintena y los obligaron a meterse a la charca. El ruido extraordinario produjo que los cascos de los caballos obligaran al pez a salir del rango y que se indicaran a atrapar. Esta agilidad pálida y amarillenta que aparece. Serpientes acuáticas nadan en la superficie del agua y apiñan bajo los vientres de los equipos de los indios avistos de arpones y de a lo largo de la caña, rodeando la charca, y algunos de sus ven a los árboles cuyas ramas se entienden sobre la superficie del agua. Mediante los gritos y las cañas impiden que los caballos de que escapen hacia la orilla de la charca. Los antiguos decían que las anguilas pasaban pasmadas por el estruendo, se defienden con repetidas descargas eléctricas durante un buen rato, parece a punto de salir victoriosas, con varios de los caballos que se sumergen ante la violenta de la invisible descargas de reciben de todas partes sus órganos vitales. Antónimos por fuerza de frecuencia, aquel desaparece bajo el agua. Otros, jadeando con el crin enrizado y ojos de antiguos de vergüenza y atrapados de humor y tormenta, los indios los obligaban a volver a alguna, aunque ninguno lograba burlar la actividad vigilando de los pescadores. Llegaban a la orilla, tambaleándose y tienden sobre la arena, agotados y con las extremidades entumecidas por las descargas. En menos de 5 minutos se ahogaron 2 de nuestros caballos. La águila, de 1 metro de longitud, se aprietan contra el vientre de los caballos y produce una descarga que todas las especies que cubre con sus órganos eléctricos, todo alerta a la vez al corazón, el corazón, los intestinos y los pliegues celíacos de los nervios abdominales. Es natural que el efecto tiene uno de los caballos sea más poderoso que el que produce el hombre. Al contacto con sus extremidades, es probablemente de los caballos no mueran, pero que solo que les den aturdidos si se ahogan es por imposibilidad de alcanzar el medio de la prolongada lucha que se produce entre los demás caballos y las anguilas. No dudamos de que la pesca terminaría con la muerte de todos los animales aplicados en ella, aunque poco a poco fue disminuyendo el ímpetu de la desigualdad continental. Los guionotes, fatigados y
dispersados necesitaban una dilatación del descanso y alimentación durante para proteger las fuerzas y galvánicas que ha perdido. Las mulas y los caballos parecían menos atemorizados. Los guiomotti se pillaron tímidamente a las rodillas para que los indios los cazaron por medio de pequeños arpones atados a las largas cuerdas. Sin las cuerdas están secas y los indios no sienten ninguna descarga al alcanzar el pez. En pocos minutos tuvimos 5 largas anguilas, de mayor parte de las cuales no solo presentan heridas leves, se comprobaron otras tantas hacia el atardecer. Debería una extremidad, sería una temeridad exponerse a la primera descarga de un Gimout grande irritado. Así se recibirá una descarga antes de que el pez esté herido y fatigado. El dolor y el entumecimiento serían tan violentos y resultaría de indescriptible. No recuperó haber sido nunca la descarga, con un estremecimiento tan provocoso como el experimento al colaborar imprudencialmente ambos pies sobre el Yukon recién acabado de sacar del agua. Pensé en el resto del día en un dolor intenso y las rodillas en casi todas las demás articulaciones. En la Guayana holandesa, en Demerara, por ejemplo, la anguila eléctrica se empleaba en la antigüedad y antiguamente para curar la parálisis. Es una época en la que los médicos europeos tenían una gran confianza en los efectos de la electricidad. Un cirujano que localidad mediana del Yorkshire, esto recibimos eléctricos y parientes entre los salvajes y en América. Novis hablaba de este tipo de tratamiento en las colonias españolas que viste. Puedo afirmar que, tras analizar varios experimentos durante 4 horas, los Guillemot y los Baplac, yo sentimos hasta que el día siguiente una gran debilidad en el músculo, dolores y articulaciones que se desavanzan generalizando, efectos de una fuente irritación del sistema nervioso. Meredith Wilkins en las regiones silvestres de Norteamérica. Lewis fue secretario del presidente Jefferson en los Estados Unidos y Grant uno de los oficiales que se hizo amigo del ejército. Muchos distanciaban los dos del ser científicos, aunque como comenta Jefferson, son astucias, ambos tenían la firmeza de constitución y carácter, la prudencia y la habilidad de un silvestre y la familiaridad con los talentos de carácter indios necesarios para esta empresa. La empresa consistía en encabezar una expedición que a través de Norteamérica de un lado u otro regresará entre 1803 y 1806. Viajaron por el río Mississippi, atravesaron las montañas rocosas y llegaron a la costa del Pacífico, pasando por el territorio de nuevas entonces cartografías y que habían visto
sin acaso los traperos de Columbia canadienses despreciaron, tachados en un poco más que meros excursionistas. La suya fue una misión pública y científica del reconocimiento que tuvo consecuencia del gran alcance de Lewis. Abrieron el texto continente de una horda de los conos y de los Stylet y otros hicieron en África. Sin embargo, así como los europeos se vieron expulsados de África, los colonos estadounidenses siguieron allí desplazándose a otra una raza por medio de las armas y enfermedades. Fue uno de los que gestó más calculados menos previos de toda la historia de un imperio. Lewis recibiría sus emociones al comienzo de su expedición. Nuestros navíos no eran sino 6 canoas pequeñas y 2 piraguas de mayor tamaño. Esta flotilla, aunque sin ser tan representables como los colonos o el capitán Cook de lo contemplado, con las mismas complacencias con aquellos famosos aventureros miraban las suyas, e incluso me atrevería a decir que las mirabas con la misma antigüedad por su seguridad, preservación. Estamos prontos a penetrar en el retorno de menos 3000 kilómetros de anchura en el cual había puesto el pie un hombre civilizado, de modo que los que vienen o los males que nos aguardasen en un estaban por determinar a la par que la pequeña embarcación tenía todos los artículos por medio de una esperanza y de descubrir los defensores con los más